A todos una vez más, su hermano, su amigo, el Roe, el Rosh, puede decir Roe, que significa pastor, Rosh significa cabeza, así como se dice Rosh Hodesh, el cabeza de la congregación es un Rosh. Rabino, le dicen los judíos, Rab, le dicen Rabbi, se dice en inglés, Johanan Morales, desde las instalaciones de la congregación hebrea, israelita, Esperanza y Vida en el área este de la ciudad de Panamá. Saludo a los que están aquí, ya me conocen. Esto lo hacemos por los hermanos que entran a las redes sociales, que no nos conocen, que quieren saber quiénes somos nosotros. Pues es importante siempre saludar. Valligash, y se acercó. Seguimos viendo la vida de Moshe, ¿verdad que sí? Perdón, de Joseph, de José, ¿se acuerdan? Y los ejemplos de él en nuestras vidas. Y cómo su vida habla en nuestras vidas, cómo su vida nos enseña a nosotros, cómo su vida debe ser de inspiración para nosotros. Ante todo, Chaliah, gente como mi hermana Rachel, sufrida, porque aquí todos son sufridos. Cuando tú vas a la vida de cada uno de nosotros, es una vida muy sufrida. Si no, pregúntale a mi hermana Elena, si no ha tenido una vida sufrida en el pasado, ¿sí o no? Jennifer ha llorado mucho. Pero Dios le ha dado un esposo, viste que Dios te ha recompensado con un esposo como tú te lo merecías, Jennifer. Así trabaja el Eterno. Cuando uno pacientemente espera en el Eterno. Judá le tocaba interceder por Benjamín ante Joseph. Recordemos que el Eterno quiso que hubiera una gran hambruna en Egipto para que Jacob enviara a sus hijos a Egipto por comida. Y estando allá en ese proceso, ellos pudiesen encontrarse con José, que el Eterno le había dado gracia después de tanto sufrimiento delante del faraón. Era su mano derecha, su primer ministro, era su consejero más grande, era quien el faraón le había delegado todo, por lo cual le tocó a José encontrarse con sus hermanos y no se identificó, porque era parte del plan del Eterno, escuchar lo que había en la vida de ellos. Dentro de este proceso, José estableció diferentes estrategias para ir tratando con el carácter de sus hermanos. Ahora, el propósito era ver lo que había en el corazón de ellos todavía y ver cómo él podía ayudar a que ellos fueran hombres y mujeres, hombres ante todos diferentes. Y por eso José trama diferentes formas para, de alguna manera, presionarlos. Y la primera vez fue, recuerdan, que deja preso a su hermano Simeón. Le juega una treta, los engaña él mismo. Y el propósito era de que le trajeran a Benjamín para poder soltar a Simeón. Y de esta manera, él lo que quería era comprobar si verdaderamente Benjamín estaba con vida. Y cuando le traiga a Benjamín, que se entera que está con vida, entonces su preocupación es su papá.
Él quería saber si su padre estaba con vida. Y trata también de una manera sabia de presionarlos. Judá trata de intervenir porque Judá se había comprometido con su papá de que él no dejaría a Benjamín por allá. Y Judá le dice a Joseph, 44, verso 20, le cuento. Que ellos tenían un padre bien anciano y un hermano pequeño y un hermano que había muerto y que solo le quedaba a su padre de la madre a quien él había amado. Joseph estaba tratando de justificar lo importante que era Benjamín. Pero en esa justificación, sin darse cuenta, vuelve a recordar nuevamente a José que su hermano había muerto. En otras palabras, estaban hablando con el muerto enfrente. En otras palabras, pueblo, siempre el Eterno, de alguna u otra manera, hay mentiras que en algún momento de la vida tienen que salir afuera. Judá y sus hermanos jamás pensaban que él era José. Pero ellos en su mente ya se habían hecho. Y a donde iban repetían una mentira. Que uno de sus hermanos había muerto. Y en este proceso aprendemos nosotros lo que en el adagio secular dice: de tanto una mentira se repite que se convierte en una verdad. Muchas veces nosotros nos autoengañamos y nos forzamos, sabiendo que las cosas no son así, no son de esa manera. Porque pensamos que las cosas han desaparecido, que no se ven. Pensamos que las cosas siempre van a ser de nuestra manera. Sin embargo, Jacob, nunca perdió la esperanza de que su hijo estuviera con vida. José le contaba, Judá le contaba a José la conversación que él tuvo con su papá. Verso 27. Le dice: entonces tu siervo, o sea, él le dice a José, sin saber que era José, que su padre era siervo, era esclavo pues de José. Nuestro padre nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Mira el 28. Uno salió de mi lado y dije: con seguridad ha muerto. Y hasta ahora no lo he visto. ¿Por qué él dijo hasta ahora no lo he visto? Hasta ahora, o sea, él tenía esperanza. Algo le decía en su mente, en su interior, en lo más profundo de su ser, de que su hijo podría estar con vida. Recuérdense que cuando los hermanos le llevaron la túnica, no le dijeron que su hermano solo había comido un animal, simplemente se la mostraron ensangrentada. Él dijo, Jacob dijo, seguramente se lo comió un animal.
Él dijo seguramente. Él no dijo se lo comió un animal. Y sus hermanos nunca dijeron se lo comió un animal. Por eso en su mente, en su interior, en lo más profundo de él, había una esperanza, por ahí remota, de que su hijo pudiese estar con vida. ¿Qué aprendemos de todas estas cosas, pueblo? Que siempre hay mentiras que a la larga, por más que traten de perdurar, se van a caer. ¿Acaso no fue una mentira cuando nos dijeron que éramos cristianos? ¿No se cayó de todos nosotros ese velo? Que es una mentira que hay dos pueblos, que es uno su pueblo y que se llama Israel. ¿Acaso no es una mentira que algún día se va a caer de que nuestro Mesías Yahshua resucitó y está sentado a la diestra del Padre? ¿Acaso no es una mentira que todos los que estamos aquí creemos que regresaremos algún día con el Mesías a Israel, que somos parte de su pueblo? ¿Por qué? Porque al igual que Joseph, en nuestro interior, en lo más profundo de nosotros, hay una plena convicción. Esas palabras que dijo Abraham un día, que dijo Isaac y que dijo Jacob: somos peregrinos y extranjeros en la tierra de donde vivimos. Amén, pueblo. Por eso es muy importante que tú lo entiendas y tú lo comprendas. Por más que se ha tratado de engañar a la humanidad en muchas cosas, hoy en día no agarramos una Biblia. Me compartía la hermana Rocío desde Colombia. Me decía: Roe, por eso nosotros acá usamos varias Biblias. Y yo le decía: es que así es. Porque es la única manera de que tú corrobores de que han insertado mentiras. Por eso es que Jeremías decía que la pluma mentirosa de los escribas había trastocado la verdad, pero no podía permanecer por la eternidad. Por eso es muy importante, pueblo, que podamos nosotros todos entender y comprender y nunca dudar en nuestros corazones. Así como Jacob nunca dudó, había en lo más profundo de él algo que le decía que su hijo estaba con vida. Lo cierto es que José, luego de todas estas cosas, no soporta. Y él termina revelando su identidad y diciéndole a sus hermanos quién era él. Que fueran a buscar a su padre, que fueran por él. Él entendió, él pudo comprender. 45:5. Entonces 4 dice: Joseph habló a sus hermanos: acérquense a mí. Y acercándose a ellos, él les dijo: yo soy Joseph, su hermano, a quienes ustedes vendieron a los egipcios. ¿Se da cuenta? Abajo dice: no se pongan tristes, ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Elohim me ha enviado por delante de ustedes para proveerles de alimento. Después de 22 años, Joseph pudo entender por qué él estaba en ese lugar, por qué él había caído allí, cuál era el propósito del Eterno de todo esto. Y es lo que él quiere que nosotros entendamos, podamos comprender.
¿Por qué hemos sido vendidos? ¿Por qué fui regalado desde niño? ¿Por qué papá no me crió? ¿Por qué mamá no me crió? ¿Por qué sufrí desde pequeño? ¿Por qué fui burla de mis hermanos, de mis hermanas? ¿Por qué me miraban mal? ¿Por qué me menospreciaron? ¿Por qué llegué a donde estoy? ¿Por qué? Y eso es lo que quiere el Eterno, que tú medites. ¿Por qué anduviste de religión en religión y de congregación en congregación? Porque fuiste burla donde llegabas y fuiste señalados por muchos a quien tú apreciaste. ¿Por qué cuando le dijiste no a la tradición, no al cristianismo, no a Cristo, no a las mentiras que nos enseñaron, todos aquellos a quien amamos, por quienes nos esforzamos, o simplemente a quien conocimos, nos dieron la espalda, nos vendieron? Joseph tuvo que pasar 22 años, porque su palabra nos dice es que el Eterno quiere que tú aprendas, que tú no tienes la necesidad de esperar tanto tiempo para que tú entiendas, para que tú comprendas del por qué la situación por la cual tú estás pasando. ¿Por qué? Eso es lo que quiere. Que tú entiendas y comprendas que detrás de todo esto está Él, que Él todo lo sabe, que a nada se le escapa, que tú estás en su escuela, tú estás en su formación, tú estás en sus manos. ¿Quién tú sientes que te abandonó? José fue abandonado por sus hermanos injustamente. Su mamá murió temprano, Raquel, ahorita Jennifer, Raquel, la mamá de Joseph, murió. Él era un jovencito, era el más pequeño de todos los hermanos. Y cuando su madre dio a luz su último hijo, Benjamín, muere. ¿Qué te parece? Y lo criaron 3 madrastas. Así fue con él. Lo criaron 3 madrastas, así fue con él. Entonces él era un hombre de sueños, Jennifer, y de mucha visión. Y entonces él iba de su hermanito y le contaba todo lo que él veía y las cosas que él miraba y observaba. Y su hermano le decía que está loco, que se cree él. Su padre no le entendió, su padre no lo comprendió. Su padre no sabía. Lo regañó y le decía, ¿por qué tú hablas estas cosas? ¿A qué se debe? ¿Qué tú te has creído? Y eso lo llevó a que entonces sus hermanos lo vendieran. ¿Quién de nosotros hemos sido vendidos así? A ver. Y más nunca puede ver a mi papá. Lo único que le quedaba a él era su papá. Lo único, no le quedaba más nada. Es para que tú te pongas en el lugar de él. Y tú te des cuenta que no hemos sufrido nada en comparación con lo que sufrió Joseph. Pero fueron 22 años. Tú eres la Joseph de tu casa. Tú eres el Joseph de tu casa. Compréndelo. Y tú has sido llamado para eso. Dice, Elohim me ha enviado por delante. ¿Por qué tú estás por delante? ¿Por qué tú has conocido la palabra por delante? ¿Por qué tú has conocido la fe por delante de todos ellos? Para eso. Para que tú seas la salvadora, el salvador de ellos. Para que tú puedas ser el proveedor de ellos.
Mira lo que dice el 7. ¿Qué dice el 7? ¿Ah? ¿Soyla? Pero Elohim me envió delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra para ustedes. Entonces tienes que creerlo, María Estela. Tienes que creerlo, Luisa, Silvia. Usted tiene que creerlo, María Elena. Manelena o yo. Usted tiene que creerlo, Chalia. Créelo, Juancito. ¿Para qué? ¿Para qué había que constituir ese remanente para ellos? ¿Para qué? ¿Quién me lo dice? ¿Para qué era? Luis, ¿para qué era? ¿Para qué era, Chalia? No has leído, Chalia, tú que sí lees. ¿Para qué era, David? ¿Para qué eras, Marixa? Échalo para atrás un poquitito allí. Antes de liberación, ¿para qué? Ah, 7 dice. Pero Elohim me vio delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra de ustedes. ¿Para qué? Ahí está, salvarlos. Para salvarlos. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué fue Joseph? ¿Un qué? Un salvador. Por eso Joseph es un prototipo del Mesías. Él fue enviado por delante para salvarlo. Yahshua Mashiach fue enviado por delante para salvarnos. Tú eres el enviado de tu familia, Silvia. Por eso es que el Eterno te aguantó el viaje a Nicaragua, para que vayas más preparada, para que le hables a tu familia, para que tú seas la proveedora de tu familia, para que tu familia pueda ser salva. Y a su nombre. José le dijo a sus hermanos, vayan, busquen a papá, tráiganlo acá. Verso 27. Vayan, háblenle estas palabras. Vayan con carros, vayan con riquezas. Pero ¿qué pasó, Chalia, cuando le hablaron al papá de esta manera? 27. El 26 fue que no les creyó, Chalia. Su espíritu revivió. ¿Pero por qué revivió? Porque pudo ver pruebas. Muchas veces en nuestras vidas queremos que la gente nos crea, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo fue nuestro pasado? ¿Cómo fue el pasado de los hermanos de Jacob? A Luis, malucos, malos con su papá, lo engañaban. ¿Qué no le hicieron? Su papá tal vez no lo sabía, pero él podía discernir. O tú no sabes, Luis, cuando uno de tus hijos te miente. Tú te haces el tonto, ¿sí o no? Ya yo conozco a Daniel, hasta que gaguea. Ya yo lo tengo listo ya. Nada más con verle la cara. Te mira así de rojo, ¿sí o no? Ya, tú sabes ya. ¿Sí o no, hermana Elena? Usted no sabe cuando su hija le miente. Claro que sí. Lo que pasa es que uno se hace el desentendido para no pelear con ellos. Hay que dejarlos correr porque hay un momento en la vida que la palabra les va a hablar, entonces tú vas a actuar como José. Dice que el espíritu de José se alegró, se puso contento, pudo entender, pudo comprender.
28. Y dijo, grande es esto para mí, que mi hijo aún José vive, y antes de que yo muera, iré a verlo. Tremendo, ¿verdad que sí? Él sabía que cada uno de sus hijos tenía un propósito que cumplir en la vida. Cada uno de sus hijos tenía un propósito que cumplir en su vida. Por eso en su interior había tristeza, porque él sabía que se le faltaba uno. Ese propósito, hermana Diana, para la cual el Eterno lo había llamado, no se iba a cumplir. Pregunto yo, ¿tú entiendes para qué tú has sido llamado? ¿Te has sentado tú a meditar? ¿Cuál es tu llamado en esta vida? ¿Qué tú quieres en esta vida? Yo tengo unos pollitos por ahí que compré. ¿Usted cree que esos pollitos saben para qué ellos viven? Ellos no saben. Si supieran, yo creo que no estuvieran contentos como andan por ahí. El propósito de ellos es una buena paila, gallina de patio con macarrones. ¿Qué les parece a ustedes? Así a veces andamos nosotros, ¿no? Andamos la vida por andar. ¿Qué yo quiero vivir? ¿Qué yo quiero cumplir ante el Eterno? Cuando tú tengas propósitos, visiones, yo quisiera hacer esto algún día en la obra del Señor. Yo le preguntaba a la hermana casualmente, ¿cómo usted se ve en la Biblia? Dice, yo me veo como Débora, yo me veo como Esther. Es que cuando tú te ves en la Biblia, en las Escrituras, como alguien en la Biblia, tú luchas por alcanzar esos propósitos, tú luchas por alcanzar esas metas, porque ¿cómo tú lo vas a vivir si tú no tienes visión de vida? ¿Cómo tú te has visto? ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves, Luis? ¿Cómo usted se ve, hermana Luis? ¿Como el pollito del pastor, vivir por vivir? ¿O yo me veo en una congregación grande, enseñando a las mujeres jóvenes cómo se administra una sección tan importante como es la cocina? Yo me veo viajando y enseñando a otras congregaciones con qué celo debemos manejar los utensilios. Yo me veo con ese celo que cada vez que llega un instrumento nuevo hay que cocherizarlo. Todo lo que es metálico debo pasarlo por candela. Todo lo que es de plástico debe ser pasado por agua caliente, hacer la oración, decir bendito eres tú, Yahweh, mi Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, y que nos enseñas el mandamiento de pasar por fuego todo instrumento en la cocina metálico hecho por paganos. Así yo me tengo que ver, como yo me veo. Yo le he dicho a ustedes cómo yo me veo. Yo no me veo aquí. Yo me veo viajando a las naciones. Yo me veo terminando esto. Yo veo gente que va a venir de muchos lugares solo a tomarse fotos desde afuera. Usted ha ido al casco antiguo, ¿verdad? Han ido a Panamá la Vieja y no se han tomado fotos allá. ¿Por qué se toman fotos con la torre de Panamá la Vieja? ¿Por qué se toman fotos en el casco antiguo? ¿Por qué? Ah, sí mismo ustedes van a ver gente que va a venir aquí. Gente que va a pasar en carros para allá y para acá. Yo conocí una persona que me dijo, ¿a usted es el pastor de esa congregación? Sí, yo sé cuál es. Yo he pasado por ahí. Ya la gente nos identifica por la arquitectura, por los diseños y por los acabados que poco a poco le vamos haciendo, porque vamos a hacer algo lindo y hermoso en este lugar. Ustedes van a ver. Él me lo dijo, porque la obra es mía, no tuya. Y la gente va a hablar de este lugar. Y la gente va a hablar de este lugar. Cuando esas mujeres me llamaron, yo quedé impresionado. Yo dije, tremendo, tú eres grande, Elohim. Pero ¿sabes por qué? Porque hay propósitos en nuestra vida. Hay momentos que tú puedas decir, bueno, ahora sí puedo morir. Ahora sí puedes cruzar, como dijo Jacob,
ahora sí puedo descansar, ahora sí puedo morir. Ahora sí me siento bien. Y a su nombre. Ahora sí yo me siento bien. Gracias, mi rey, porque me permites descansar en ti. ¿Qué tenía que hacer Jacob? Bueno, ir a ver a su hijo. ¿Y dónde estaba su hijo? En Egipto. Pero Jacob se recordó una cosa. ¿Qué se recordó Jacob? Número uno, que el Eterno le había dicho a su padre Abraham que su pueblo subiría de Canaán a un pueblo, una gran nación donde serían todos esclavizados. Y él dijo, no será eso, que nos esclavizarán a todos allá. Pero él se acordó también de su padre Isaac, ¿se acuerdan? Capítulo 26, verso 1. Isaac, el Señor le prohibió ir a Egipto a pesar de que había hambruna. Génesis 26, verso 1 y 2, ahí claramente el Señor dice, no subas para allá, yo aquí te voy a prosperar. Dice la Escritura que el Señor prosperó grandemente a Isaac. Jacob tenía esa lucha en su interior. Muchos de nosotros tenemos esa lucha interna también. Hemos aprendido, ¿sí o no? ¿Qué cosa? Que no nos podemos casar con paganas. Pero ¿quién era Tamar? ¿Y quién surgió de Tamar y Judá? Pregunto yo. Joseph, ¿con quién lo casaron? Porque ni él se casó, a él lo casaron. Le decía la hermana, yo me veo como Esther. Y yo le escribí y le dije, pero es que Esther se casó con un rey pagano o no. Pero fue o no fue de bendición. En otras palabras, muchas veces el Eterno nos va a hacer regresar ¿a dónde? Tal vez a Egipto. Sí, pero con un propósito y con un plan. Y tú lo tienes que tener seguro. Hay planes y propósitos. Jacob tenía duda. ¿Qué hizo Jacob, Luis? ¿Qué hacemos cuando hay duda? David, Jennifer. ¿Qué hacemos cuando hay duda, Chaliá? 46:1. ¿Qué hizo Jacob? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice sin leer? ¿Qué hizo Jacob? No me lo tiene que leer toda la historia, no. Ahí está. Hizo un sacrificio al Eterno. Él regresó a Beersheba, ¿se acuerdan? Regresó a aquel lugar donde en una ocasión él había levantado un altar. Y dijo, no, yo tengo que buscar la voz del Eterno. Yo tengo que buscar que Él me hable. En otras palabras, aprende. Hay cosas que solo se obtienen si tú te sacrificas, si tú pagas un precio. Esto no es nada más que voy a rodearme ahí en mi camita, ahí, o en mi cama acostado mirando al techo. No, hay que pagar un precio. Tienes que sacrificarte. Tienes que entregarte más. Yo le he dicho al Señor, envíame aquí, envíame a mí para donde tú quieres. Hay que sacrificarse, pueblo. Amén. ¿Y cómo eran los sacrificios? ¿De palabra nada más? No. Había que escoger qué cosa. Un animal, ¿se acuerdan? De lo mejor que tú tenías. Nuevos. De los más amados. En otras palabras, no puedes venir delante de Él solamente con tus lágrimas. Como decía el apóstol Pablo, ahora yo soy ese sacrificio vivo. Y de ahí nos agarramos. No, es cierto, yo soy un sacrificio vivo. Pero yo no puedo venir con Él delante de Él con las manos vacías. No.
yo sé que hay algo que me va a costar a mí, yo lo presento, porque me cuesta. Él no te está diciendo de cuánto, ni de cómo, tú lo sabes. Yo vi un sacrificio que hizo David. ¿O no fue un sacrificio de David? ¿Qué sacrificio más lindo? Y vieran a Jenny llorando. Y sus lágrimas eran mayor que las aguas del mar que estaban detrás de ella. Mire, eso fue tan lindo, tan hermoso, que se acomodaron unas gaviotas por encima de ellos. Así como tú has visto en los países, esos países extranjeros, y que el día de la independencia y sueltan unos aviones y van con un chorro de humo con las banderas así de, bueno, así mismo ustedes veían esas gaviotas por encima de ellos volando. Porque él hizo un sacrificio y Dios dice, yo hago mi parte, y le envió. Ahí está el video, lo que fuimos allá, lo vimos y los videos quedaron grabados. Pero pregúntenle a él si no fue en sacrificio. Claro, miren la hermosa mujer que Dios le dio a él. ¿Cómo que no hace un sacrificio? Entonces, Jacob sabía que había que presentar un sacrificio. Amén, pueblo. Nada se recibe gratis. ¿Y qué pasó? En visión de noche, Elohim le habló a Jacob y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas miedo de descender. ¿Por qué le dijo descender? Porque bajar, cada vez que usted sale y va al mundo, usted baja. No se olvide de eso. Cada vez que usted estudia Torah, usted asciende. En hebreo se dice aliyah. Usted sube, usted hace aliyah. Cada vez que usted baja, que usted sale de aquí, usted baja. No se rebaje. No tengas miedo. Porque yo entiendo, Jacob tenía clarito que su papá había sido bendecido sin ir, y había también la misma hambruna, pero ahora su hijo lo mandó a buscar, quería verlo, y le ofrecieron de todo. No será una treta, no será un engaño. Luis, ¿no será que me quieren engañar? Entonces, cuando tú tienes duda de algunas cosas de tu vida, preséntale un sacrificio al Señor. Este es tu Beersheba. Este lugar es tu Beersheba, tu congregación. Tú que me ves desde tu casa, escríbeme y dime, Roe, si no tienes pastor, si no tienes un líder espiritual, si no te congrega, entiéndelos. Tienes que ser parte de un lugar, de tu Beersheba. Y a su nombre. 4. ¿Qué le dijo? Yo voy contigo y te haré subir, o sea, te traeré de regreso. Y Joseph pondrá las manos sobre tus ojos. En otras palabras, tu hijo te va a acompañar hasta el final. No te preocupes, ten shalom. Vas a ir, pero vas a regresar. Amén. No tengas miedo, no tengas temor. El Eterno siempre nos habla. No importa cuán difícil pueda ser, no importa cuán doloroso pueda ser. Él fue y finalmente le presentó sacrificio al Eterno, y el Eterno operó en su vida. Le dio la paz que él necesitaba para que él viajara, para que él saliera. 46:30, y con esto cerramos. Amén. Mucho tiempo, muy largo. Luego Israel dijo a Joseph, después de haber visto tu rostro y que aún vives, hijo mío, ya podré que Zoila. ¿Qué podrá hacer el Zoila? No lo habías leído, Zoila, ¿viste? Hijo mío, después de haber visto tu rostro. Verso 30. ¿Ah? 46:30. José siente que había cumplido ya su misión.
¿Qué puede hacer ya José? Hermano, prestan 30, final. ¿Qué podría ya? Morir. ¿Se da cuenta? Ya yo puedo descansar en paz. Cumplí, ¿qué cosa? Mi misión. Gracias, mi rey. Mi hijo está vivo. Pongámonos de pie, pueblo. Que tú puedas cumplir con tus misiones. Que tú puedas comprender que no hay que culpar a otros. Que tú puedas comprender que es el trato del Eterno contigo. Le damos gracias al Eterno, amén, por la palabra de hoy. Gracias por el alimento. Dale gracias por este año secular, por el año secular que viene, por los alimentos de hoy, y nos podemos despedir. Cerremos nuestros ojitos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, y que nos enseñas el precepto de darte siempre las gracias por los alimentos, por tu palabra, la cual es un alimento espiritual. Gracias porque tú nos has hablado y nos sigues hablando a través de la vida de José y de Jacob. Gracias. Gracias. Realmente no hay palabras con que agradecerte. Todo lo que aprendemos todos los días. Todo lo que aprendemos todos los días. Gracias porque nos haces más maduros. Nos haces entender y comprender tu propósito en nuestras vidas. Gracias por todo, diga así. Diga así, gracias por todo. Diga, no tengo palabras con qué agradecerte, mi rey. Cada día entiendo que todo lo que sufrí y por todo lo que pasé era porque estaba en la escuela del Eterno, en la escuela de Yahweh de los ejércitos. Tú me escogiste para bien. Y yo sé que el día que tenga que cerrar mis ojos, yo voy a decir, ahora sí podré cerrar mis ojos porque he cumplido la meta para la cual yo he sido llamado. Dígala así. Y trate de ver la visión para la cual usted fue llamado. Trate de ver la visión para la cual usted fue llamado. Dele gracias al Eterno. Dele gracias por todo. Dele gracias, pueblo. Acuérdense de esos momentos difíciles para los cuales usted pasó. Y diga, yo perdono a mis hermanos. Diga, yo perdono a mis hermanas. Diga, yo perdono a mi padre y a mi madre. Yo perdono a los que me vendieron. Yo perdono a mi esposo que me traicionó, que me abandonó. Al padre de mis hijos. Diga, yo perdono a la madre de mis hijos. Diga, yo perdono a aquellos abuelos, aquellas abuelas que me maltrataron en mi infancia. Diga, yo perdono a aquellos maestros que abusaron de mí. Diga, yo perdono la ignorancia de mi madre, la ignorancia de mi padre. Ahora entiendo, mi rey, que fue para tu propósito, para la honra y la gloria de tu nombre, diga así. Gracias por el abuso de las autoridades, maestros y de todos aquellos que abusaron de mí, porque todo fue para tu propósito en mi vida. Diga ahora, gracias, mi rey, porque ahora entiendo lo que tú quieres para conmigo. Padre, bendice este año que ha de venir secular 2023. Que todos aquellos planes y propósitos de nuestras vidas en este 2023 podamos llevarlo a cabo, mi rey. Gracias por todo lo vivido en este año 2022.
bendice los alimentos y bendice, Padre, este último día, 2022. Beshem Yeshua Mashiach, Omen, Beomen. Nos damos las manos todos y nos decimos Shavuatov. Tú que estás en casa, Shavuatov. Que la paz del Mesías sea contigo. Escríbeme, no tengas pena. Shavuatov, feliz 2023. Shavuatov.